Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a hablar, ¿cierto?, acerca de técnicas de conducción. Estas técnicas de conducción ya las empezamos a ver el día de ayer. Espero que hayan podido revisar, ¿cierto?, la grabación. Y les mando un saludo a Ivianis. Espero que te encuentres muy bien, ¿ya? Cuéntame desde dónde te estás conectando, cuéntame si ya manejas moto o no, y cuéntame si es que ya tienes eh, tu hora para dar licencia o para rendir examen, ¿ya? Cuéntame, Ivianis, en qué proceso estás o cuál es tu plan, ¿ya? El día de hoy vamos a continuar, como dije antes, la clase del día de ayer, ¿ya? Y vamos a empezar hablando de la forma de frenar, ¿ya? Coméntame, Ivianis. Mira, te digo que puedes hablar conmigo a través de la sección de preguntas, por si acaso. Ya en la sección de preguntas tú puedes poner ahí lo que necesites comunicarme o si tienes alguna pregunta. Si quieres contar alguna anécdota relacionada con el tema, también puede ser. Técnicas de frenado, entonces. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. ¿Ya? Súper importante. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere justamente, ¿cierto?, a el frenado en situaciones límite, ¿ya? Una cosa muy importante que les quiero decir es que cuando ustedes toman alguna clínica de conducción, una de las cosas que más se enseña es a frenar, ¿ya? Les sirve mucho tomar una clase de conducción, ¿ya? Aunque ustedes sepan manejar ya la moto, pero lo que no saben es a lo mejor hasta dónde llegan los límites de su moto, inclusive sus propios límites, ¿ya? Así que es muy importante que ustedes traten de tomar, ¿cierto?, alguna clase de moto en algún momento, si es que puede, ¿ya? Dice, sí, ya sé manejar moto, pero aún no tengo la licencia. Soy de Independencia y tengo cita para sacar la licencia el 2 de mayo. Perfecto, súper bien. El 2 de mayo te quedan como 18, 28, como 24 días. Ya, así que no como 24, como 14 días te quedan para ir a la licencia. Entonces, te recomiendo, siempre le recomiendo lo mismo a todos, ¿cierto? Es que hagan muchos test, ¿ya? Una parte es el temario para entender lo que las preguntas me están diciendo, ¿cierto? Y otra parte es que hagan muchos test para que aprendamos un poco a pensar como el que hace las preguntas. Porque a veces lo que nos preguntan, el tema de lo que nos preguntan, nosotros lo entendemos, lo sabemos y lo dominamos, pero la forma de preguntar es la que nos confunde un poco y por eso a veces erramos, ¿ya? Y a veces por una quedamos rechazados en el examen teórico, ¿ya? La idea es que nadie quede rechazado en su examen teórico, eso es lo ideal, ¿ya? Entonces dice que es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Cuando hablamos de bloqueo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de bloqueo, estamos hablando de una chantada, es decir, la moto se sigue moviendo, pero las ruedas no giran, ¿ya? Eso es un bloqueo, ¿ya? En chileno, una chantada.
esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? Lo ideal es que siempre frenemos de la manera más suave y progresiva posible. Eso es lo ideal. Sin embargo, si tenemos que aplicar más fuerza para detenernos antes porque podríamos chocar, obviamente vamos a aplicar más fuerza, ¿cierto? Y nos las vamos a jugar por tratar de detener la moto antes de un impacto. Eso es más que obvio y así lo deberíamos pensar. Dice, el freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene a la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Es importante, amigos, entender la última parte que leí. Es ideal en toda situación usar los dos frenos al mismo tiempo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Hay motociclistas antiguos, ¿cierto? Hay motociclistas, ¿cómo decirlo? Eh, más experimentados quizá, que dicen que el freno trasero no se utiliza, ¿ya? Decirlo de esa forma es muy malo, diría yo, porque confunde a las personas. Pero yo les digo que eso está totalmente errado, ¿ya? Porque el freno trasero sí se utiliza. Ahora, es verdad que el freno delantero frena más que el trasero, pero el freno trasero igual hace su parte, ¿cierto? En la frenada total de la moto, ¿ya? Porcentualmente el freno delantero podríamos decir que frena un 70% y el trasero un 30%. Ahora, eso cambia dependiendo de la repartición de pesos que hay en la moto. Cuando yo freno y llevo una persona atrás, una mochila, como decimos en nuestro ámbito, ¿cierto? Eh, la cola de la moto va a ir más pesada, la rueda trasera va a ir con más adherencia, ¿cierto? Y además de eso, nos va a permitir aplicar los frenos con mayor fuerza sin que se bloquee tan fácil. Denme un segundo, por favor, queridos amigos. Denme un segundito, vengo de inmediato. Ahí sí, he vuelto. Ya, discúlpenme, chiquillos. Ya, entonces tenemos, ¿cierto? Esta forma de frenar que siempre debe ser con el freno delantero y el freno trasero al mismo tiempo. ¿El freno delantero frena más? Claro que sí, pero el freno trasero por algo se equipa en las motos, por algo se le pone freno trasero a las motos, ¿ya? Si no se ocupara, entonces créanme que ninguna marca gastaría plata en poner freno atrás, ¿ya? El freno trasero sí sirve, menos
pero sirve, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos. Dice que al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas bruscas y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero, ¿ya? El salir despedido por el frente es un poco más difícil, ¿ya? ¿Puede pasar? Sí. No sé si ustedes alguna vez, cuando andaban en bicicleta, de más pequeños, ¿cierto? Frenaron fuerte con el freno delantero y la bicicleta, ¿cierto? Hizo que se dieran vueltas hacia adelante, que pasaran por arriba del manillar, ¿ya? ¿Eso puede pasar en la moto? Claro que puede pasar, pero es más difícil. Lo más normal cuando bloqueamos la rueda delantera es que simplemente la rueda delantera se resbale, ¿cierto? Y al resbalarse nos termine botando, ¿ya? Terminemos cayendo, ¿cierto? Por efecto del resbalón de la rueda delantera. Eso es como lo más común que pasa cuando bloqueamos nosotros nuestra rueda delantera, ¿ya? Y el problema es que en el 99% de los casos de cuando se bloquea la rueda delantera, vamos a terminar en el suelo de forma violenta. ¿Por qué? Porque si se bloqueó la rueda delantera en la frenada, significa que tan lento no veníamos, ¿ya? Si se bloqueó y nos causó problemas, ¿cierto?, de caída, significa que tan lento no veníamos, algo de fuerza traía la moto, ¿ya? Entonces, evitar siempre al máximo el bloqueo de las ruedas. ¿Puedo frenar fuerte? Claro que puedo frenar fuerte, ¿ya? Pero atento siempre al bloqueo. Muchas veces la rueda se bloquea y el conductor alcanza a soltar el freno para evitar la caída, ¿ya? Pero para eso debo entrenar esa parte, ¿ya? Ver más o menos hasta cuánta presión puedo frenar y ver más o menos desde qué presión hacia arriba empezamos a bloquear la rueda, ¿ya? Eso, para poder ver eso, es importante estar, ¿cierto? O haber tomado algún curso práctico de conducción. Desde mi punto de vista, al menos, es la mejor manera de mejorar esa parte. Dice que es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por el efecto de la frenada o transferencia de masa. ¿Ya? Muy importante. Dinámica de una frenada. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Ya? Entonces, en la dinámica de la frenada, debemos saber que el freno delantero se activa con la mano derecha, ¿ya? Es decir, acá iría el freno delantero. Y el freno trasero con el pie derecho, es decir, con el lado derecho del cerebro, estamos haciendo la parte del frenado en la moto. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. Es el que soporta más carga. Es el más eficaz, ¿ya? Pero también el más peligroso. Porque si yo freno y bloqueo, ya sabemos lo que pasa. En cambio, si yo freno el freno trasero al máximo, se puede arrastrar la rueda trasera una cuadra y a lo mejor no me va a pasar nada aparte de gastar en exceso al neumático. Pero no me voy a caer probablemente. Igual podría caerme, pero las probabilidades de caerme cuando bloqueo la rueda trasera son, pero infinitamente menores, diría yo. No tan infinitamente, pero son mucho menores
que es cuando bloqueo la rueda delantera. Cuando bloqueo la rueda delantera, el porrazo es casi seguro, ya 99% de los casos. En cambio, cuando bloqueo la rueda trasera, que me caiga, yo creo que será un 1% de probabilidades de caerme, ¿ya? Muchas veces ni siquiera el motociclista se da cuenta que bloqueó la rueda trasera. ¿Por qué? Porque el motociclista, ¿cierto? Viene en velocidad y a veces la rueda trasera ni siquiera suena cuando se bloquea. Hay otros neumáticos que uno bloquea un poquito y empieza a chillar al tiro, entonces ahí es más fácil darse cuenta. Y otras veces empieza a moverse un poco la cola y también uno se da un poco más cuenta. Pero hay ocasiones, como les digo, en las que uno bloquea y ni siquiera se da cuenta, ¿ya? Así que ojo con ello. Bloqueo en la rueda trasera, poco peligroso. Bloqueo en la rueda delantera, muy peligroso. Entonces, ¿cómo utilizarlo? Dice que a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo. Ya esto es todo centrado en tratar de apretar lo más fuerte el freno sin bloquear. ¿Ya? Apenas nota que la rueda trasera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, dice, para una frenada correcta como norma general, el 70% del esfuerzo de frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera. Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas por una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera, ¿ya? Ahí hay un concepto muy, muy importante que es tener los dos dedos de la mano derecha sobre el pedal de freno. O sea, perdón, los dos dedos de la mano derecha sobre la manilla de freno, no el pedal, porque el pedal sería medio extraño, ¿ya? Estos dedos tienen que estar sobre la manilla, siempre. Inclusive la manilla tiene un recorrido muerto. Ojalá tener ese recorrido muerto tirado un poquito hacia mi cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga una frenada de pánico, en vez de estar así y hacer así y jalar con toda la fuerza, voy a ir en esta posición, voy a tocar un poquito y al tiro va a empezar a generarse el efecto de frenada en la moto. ¿Ya? Es muy, muy, muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Entonces se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará, perdón, ahora nos vamos al freno trasero. ¿Ya? Dice que generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho, ¿ya? ¿Por qué dice generalmente? Porque las motos que son automáticas, como los scooters, tanto freno delantero como trasero se encuentran en las manos, ¿ya? Su función es asistir la frenada delantera mientras equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva, ¿ya? No se retiene el vehículo de forma tan efectiva, pero se retiene igual. Es decir, no frena tan rápido, pero frena, ¿ya? Hace su aporte el freno trasero. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva,
Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el freno trasero, ¿ya? Llevar el pie sobre el freno a veces no es tan fácil, ¿ya? Pero sí al menos llevarlo en una posición en la que yo pueda llegar al freno trasero rápidamente, ¿ya? Lo que les decía recién, ¿ya? Siempre los pies deben estar, bueno, los pies y las manos deben estar listos para actuar. Sobre todo, por ejemplo, ya, no, quizás no me queda tan cómodo ir con el pie sobre el freno trasero cuando hay en cierta situación o siempre, ¿cierto? Pero resulta que en un momento yo voy a pasar por un lugar donde están cruzando niños, ya, por fuera de un colegio, por ejemplo. Van pasando muchos niños. Ahí yo sí o sí llevo el pie sobre el pedal de freno y hago lo mismo en el auto, ¿ya? Cosa de que si se me llega a atravesar alguien, ¡pum! Freno al tiro. ¿Ya? Entonces también es una forma inteligente de hacerlo y de disminuir, ¿cierto?, mis tiempos de reacción y mis tiempos de frenada y mi distancia de frenada. ¿Ya? El freno de motor. ¿Qué es el freno de motor? Muy importante, hablamos del freno delantero, el freno trasero y el freno de motor. Cuéntame, asistente anónimo, dice ahora. Me borró el nombre, pero ¿qué dice? Ibianis, Ibianis, cuéntame si tú has escuchado alguna vez hablar de freno de motor y si es así, dime qué es para ti el freno de motor. Escríbemelo mientras yo voy explicando, ¿cierto?, acerca de este tema. El freno de motor, queridos amigos, es un efecto, ¿ya? No es un... El freno de motor no es un repuesto, no es una pieza, no es un sistema, ¿ya? El freno de motor es, el freno de motor es un efecto, ¿ya? Un efecto que se da aunque no lo queramos. Es un efecto que está ahí solamente, ¿ya? El freno de motor aparece inmediatamente, el freno, el freno de motor aparece inmediatamente después de que nosotros dejamos de acelerar, ¿ya? El freno de motor aparece inmediatamente después de que nosotros dejamos de acelerar. ¿Por qué? Porque cuando vamos acelerando, sucede que vamos empujando desde el motor hacia la rueda trasera. Cuando dejamos de acelerar, todo el sistema queda conectado. Y ahora en vez de que el motor mueva a la rueda trasera mueve al motor. ¿Ya? Es muy importante entender que esto existe y que nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Vamos a hacer un stop para ver qué es lo que dice nuestro... No lo sabía, dice. Ah, ya, perfecto. Ahora lo va a saber entonces. No tenía conocimiento acerca del freno de motor. ¿Ya? El freno de motor, entonces, ¿cierto? Aparece después que dejamos de acelerar. ¿Por qué?
Como les dije, el motor y la rueda, aunque no estemos acelerando, si no estamos acelerando significa que no estamos produciendo explosiones dentro del motor, no estamos quemando gasolina dentro del motor. Si esto pasa, ¿cierto? La rueda, para seguir moviendo la moto con el vuelo que lleva, ¿cierto? Necesita moverse. Y como la rueda se va moviendo con la energía que quedó almacenada, digámoslo así, eh, el motor está conectado a la rueda y como el motor está conectado a la rueda, también se está moviendo. Pero no por la fuerza propia del motor ahora, sino que la rueda está arrastrando al motor a que se mueva. A eso le llamamos freno de motor. Que incluso en los vehículos grandes como en los camiones hay dispositivos que intensifican este efecto. ¿Ya? Ahí sí hay cosas que le llaman, este es el freno motor, ¿cierto? Lleva una válvula, es una paleta, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Ahí sí, pero en las motos y en los autos livianos, ¿cierto? El freno de motor está solamente dado por el efecto natural que se produce cuando dejo de acelerar. Ahora, lo importante de este efecto es que hace que la moto pierda más velocidad o pierda velocidad más rápido, ¿cierto? Que si el motor estuviera desconectado de la rueda, ¿ya? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me podría servir si lo que yo quiero es andar en la moto, no que se frene, ¿cierto? Bueno, me sirve justamente para cuando yo quiero controlar la velocidad, por ejemplo. Si yo voy viajando en la moto y sé que tengo que frenar en un semáforo, empiezo a frenar con el freno de pie y de mano, ¿cierto? Y resulta que no aprovecho este efecto, voy a estar gastando innecesariamente los frenos y además los voy a estar calentando más de la cuenta, porque los frenos lo que hacen es transformar el movimiento de la moto en calor, ¿ya? Pero aguantan cierta cantidad de calor. Si yo produzco demasiado calor, significa que en un momento voy a pasar el límite de calor que pueden aguantar los frenos y los frenos podrían dejar de funcionar inclusive. Inclusive, si los frenos dejan de funcionar, ¿cierto? Eh, Voy a tener el problema de que voy a chocar, ¿ya? Y esto podría pasar en una situación límite. Ahora, si yo en vez de ocupar los frenos para disminuir la velocidad, ocupo el freno de motor, mantengo mis frenos fríos para cuando los necesite en caso de emergencia. Siempre los voy a ocupar. La idea es no ocuparlos de forma continua tanto rato. Por ejemplo, cuando voy bajando una cuesta y la moto va tomando mucho vuelo, por decirlo así, para abajo, si yo aplico el freno de motor, ese freno de motor va a permitir, ¿cierto?, que yo pueda guardar los frenos de servicio, los frenos de pie y de mano, ¿cierto?, para el momento en que más los necesite, ya que estén disponibles, que estén fríos, que estén buenos, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es el freno de motor. Hay que aprender a usarlo para qué, para cuidar, ¿cierto?, de que nuestros frenos de servicio, que son los que están en las ruedas, puedan estar disponibles en el momento en que los necesitemos. ¿Ya? El freno de motor es un efecto que debemos aprovechar. Ahora, si voy acelerando la moto, voy viajando normalmente y la dejo de acelerar, va a cambiar el ruido del motor. Por ejemplo, voy, pero cuando deje de acelerar va a sonar, va a cambiar, ¿cierto? Ahí se está aplicando freno de motor, sin pasar ni un cambio. Pero si yo quiero intensificar ese efecto y voy, por ejemplo, en sexta, bajo a quinta. Y voy a venir en sexta, bajo a quinta, bajo a cuarta, bajo a tercera, y así, ¿ya?
Normalmente lo que uno baja son uno o dos cambios, más que eso no, ¿ya? Y no puedo bajar, por ejemplo, de quinta a segunda, de una, y soltar el embrague, no. ¿Por qué? Porque ahí probablemente me voy a caer. Tengo que idealmente ir bajando los cambios de a uno, ¿ya? Y voy a darme cuenta que en un momento ya el efecto, como voy a ir más lento, ¿cierto? El efecto de freno de motor no va a estar de forma tan intensa, ¿ya? Así que mucho ojo, queridos amigos, con eso. Frenada en curvas, dice. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Siempre las curvas se pasan a baja velocidad, ¿ya? Lo que sí es importante es entender que una buena forma de pasar por las curvas es acelerando un poco. Es decir, no debería pasar por la curva solamente con el vuelo, ¿ya? No debería pasar por la curva solamente con el vuelo. ¿Qué debería hacer? Frenar antes de la curva todo lo necesario para pasar a una baja velocidad por la curva y cuando voy empezando la curva a acelerar un poquito para que la rueda trasera vaya generando tracción, ¿cierto? Y vaya metiendo con mayor facilidad la moto en la curva por donde nosotros queremos, ¿ya? Si nosotros solamente vamos con el vuelo, es más probable, ¿cierto?, que perdamos la estabilidad de la moto durante la curva. Es decir, que la moto no vaya hacia donde nosotros queremos o que no siga la trayectoria deseada por el conductor. Después me habla de una frenada gradual. Está hablando, recuerden ahora, de curvas. Dice que de ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual con ambos dispositivos. Muy gradual significa muy suave, ¿ya? Delantero y trasero aplicando menor fuerza que en condiciones normales. ¿Por qué habla de menor fuerza que en condiciones normales? Una condición normal por una frenada es que vayamos derecho. Una condición anormal en una frenada es que vayamos doblando. En este caso vamos doblando. Por lo tanto, ¿cierto? Debemos aplicar fuerza de forma gradual, ¿ya? Significa que empecemos de poquita fuerza a más fuerza, pero vayamos subiendo la intensidad muy de a poco, ¿ya? Y solamente hasta cuando sea necesario. Normalmente, cuando tomo una curva a mayor velocidad, me asusto y quiero frenar, termino cayéndome, ¿ya? Por eso es tan importante frenar antes de la curva y pasar la curva a una velocidad moderada. Dice, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la curva trasera, perdón, que la rueda trasera se levante, perdiendo el contacto con el pavimento. Ya, esto ya es una situación trágica. Ya dice, importante, si transita por una curva, es decir, ya va tomando la curva, va recorriéndola, y frena de forma enérgica, con el freno delantero, a lo mejor me asusté, ¿cierto? Y freno fuerte, la fuerza de inercia, es decir, la fuerza del movimiento que lleva la moto, provoca que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. ¿Por qué? Porque clavé los frenos delanteros. Dice, en esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, ¿ya? En esta situación, una caída es inminente, es decir, en cualquier momento e inevitable. No, ya no podemos hacer nada en la mayoría de los casos. Si usted no se cae, si a usted le pasa esto y no se cae, es porque Diosito ahí puso su mano poderosa y lo afirmó. Pero por nada más. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. ¿Ya? Las curvas son lugares muy peligrosos. Además, que si tú te caes en una curva, tienes el problema de que te puedes encontrar con un vehículo de frente,
te puedes encontrar con una barrera de contención, pero que esa barrera no está hecha para contener, valga la redundancia, cuerpos, sino está hecha para contener camiones, automóviles, etcétera, pero no cuerpos de motociclistas. Por lo tanto, si uno choca con una barrera de contención, esa barrera actúa como una verdadera guillotina, ¿ya? Entonces, mucho ojo, siempre tratar de evitar pasar las curvas rápido, porque esto puede significar una caída, ¿ya? Tampoco podemos pasar tan lento, porque muy lento la moto tiende como a irse hacia abajo cuando vamos doblando, eh, pero en ningún caso, ¿cierto? Muy rápido. Por último, si vas muy lento y te caes lento, no va a ser tan terrible como si vas rápido y te caes rápido en una curva. Ya recuerda que tu cuerpo no va a seguir la curva, ya tu cuerpo va a seguir derecho y va a chocar con el borde externo de la curva, habiendo lo que haya ahí, que puede ser un vehículo que viene de frente, que todos sabemos lo que pasaría si chocamos con un vehículo de frente, o una barrera, ¿cierto? O un barranco, un precipicio, o cualquier peligro, ¿cierto? Que exista en el camino, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello. Beneficios para el conductor. Beneficios para el conductor. Ah, no, me faltó me salté una parte ahí. Esta es la parte que yo tengo que hablar. Esta. Ahora sí. Dice, el ABS en las motocicletas. ¿Qué es y cómo funciona? Muy importante, queridos amigos. El ABS en las motos. ¿Qué es y cómo funciona? ABS significa a veces frena, a veces no. Muy repetido el chiste. ABS significa sistema de frenos antibloqueo, ¿ya? O anti-blocked brake system, ¿ya? Este sistema hace que las ruedas nunca se chanten, como se diría en chileno popular, ¿cierto? Hace, o en chilenismo podríamos decir, el ABS hace que las ruedas no se bloqueen. ¿Qué ganamos con esto? Que si la rueda no se bloquea, nunca voy a perder la dirección de la moto. ¿Cuál es el problema? Es que los ABS podrían alargar la distancia de frenado, sobre todo en una moto, ¿ya? Es decir, tomar más tiempo, más metros de los que se tomarían si, eh, si fuera un vehículo convencional sin ABS. Aún así, yo recomiendo su uso, ¿ya? Hay distintas opiniones ahí por si acaso, ahí cada uno haga su propia investigación, ¿cierto? Y tome una decisión con respecto a usar una moto con ABS o una moto sin ABS. A mí, por lo menos, me gustan los ABS desde el punto de vista de la seguridad. Creo que ayudan más de lo que no ayudan, ¿ya? Sobre todo si somos conductores novatos, ¿ya? Así que ojo con ello. Dice, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Lleva un sensor de velocidad en cada rueda que le va informando a un computador cuando la moto se sigue moviendo y la rueda va a llegar a velocidad cero. En ese momento alivia la presión en los calipers, ¿cierto? Y deja que la rueda siga girando. Entonces dice que si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas. Uno, ¿qué pasaría? Si una rueda amenaza con bloquearse, es decir, empezó a girar muy lento y la moto se sigue moviendo, durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, que es el mayor problema. Entre más resbaladizo, más fácil que te caigas, ¿cierto? Ahora, a su vez, en terreno muy resbaladizo, el ABS es como que se confundiera y alarga demasiado la frenada también. Entonces, ojo con ello, por eso digo que hagan su investigación con respecto a si manejar con o sin ABS. Uno,
presión de frenado, ¿qué va a pasar en el sistema? El sistema antibloqueo de frenos va a regular la presión de frenado de forma selectiva. Esto quiere decir que puede administrar la presión adelante en la rueda delantera o en la rueda trasera de forma selectiva, ya sea trabajar solo en la delantera, solo en la trasera o en las dos al mismo tiempo. 2. Frenada sin bloqueo. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de ruedas. 3. Estabilidad. La estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene. ¿Ya? Esto es muy importante, queridos amigos. La estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen. Muy importante. La estabilidad y la maniobrabilidad se mantienen. La estabilidad, recuerden que es la característica que tiene una moto, ¿cierto? O un auto, o un vehículo cualquiera, de mantener la trayectoria, ¿cierto? Tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Beneficio para el conductor, dice, aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de las ruedas. Reducción en el número de siniestros graves y mortales, ¿ya? Beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Estos son los beneficios del ABS. Mejor desaceleración sin el bloqueo de las ruedas. Reducción, y esto es lo más importante, reducción en el número de siniestros graves y mortales. ¿Ya? Solo con eso yo digo que es mejor usar ABS. ¿Ya? Ahora, los ABS a veces puede fallar o puede que no sean tan efectivos en ciertas situaciones. Sí, es verdad, puede pasar. Como dice acá, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. Pero aún así, son ciertas ocasiones. ¿Ya? Llevo manejando con ABS autos y motos hace años. ¿Ya? Y la verdad es que he tenido una sola experiencia mala con el ABS. ¿Ya? Una sola vez que pasó esto de que la frenada se largó un poco más de lo necesario. Pero todas las otras frenadas que me han salvado la ABS, creo que vale la pena igual el tema de la ABS. Creo yo, no sé, esa es mi opinión personal. Ustedes vean si les gusta más con o sin ABS. Cuando tengan tiempito, métanse a ver este videito que está, ¿cierto? Linkeado acá, porque es un muy buen experimento en el que tenemos dos motos de iguales características prácticamente, solo que una tiene ABS y la otra no tiene ABS. Y estas dos motos, ¿cierto? Se ponen a prueba por pilotos expertos, ¿cierto? Después se cambian y se mide en realidad cuánta es la distancia que tiene, ¿cierto? Cada, cada piloto, cada moto, y si es que es mejor con ABS o mejor sin ABS, que es una, es una discusión que lleva mucho, perdón, mucho tiempo. ¿Ya? Conclusiones y recomendaciones, ¿cierto? Acerca de los frenos, ¿ya? Ergonomía. La ergonomía es que las cosas se adapten al cuerpo, ¿ya? Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. Recuerden que las manillas se pueden subir, se pueden bajar, se pueden alejar, se pueden acercar, etc. ¿Ya? Al menos en todas las motos se pueden subir y bajar. ¿Ya? En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Luego habla de una marcha engranada. Dice, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile, esa es la palabra clave, vigile
por el retrovisor cómo viene detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando yo llego a un semáforo, ¿cierto? Voy andando, se puso rojo y fui el primero que me detuve. Tengo que entender que las motos son pequeñas y a veces los automovilistas no nos ven. Por lo tanto, dejo siempre un margen en el que yo me pueda seguir moviendo hacia adelante sin que me choquen, ¿ya? Es decir, que no paro justo en el límite, paro más atrás. Y miro por los espejos si es que el vehículo que viene atrás efectivamente viene frenando o no. O a lo mejor no me vio y se quiere poner o parar justo donde yo estoy. En ese momento, yo, en vez de dejar la moto en neutro, dejé la moto en granada. Por ende, suelto un poquito el embrague y muevo la moto hacia adelante. ¿Para qué? Para evitar que me colisionen por atrás, ¿ya? Siempre hay que estar atento cuando andamos en moto. Además, habla después del uso del embrague y con esto terminamos. Dice, en una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. Esto es principalmente en la última parte de la frenada. Si ustedes no apretan el embrague antes, o sea, cuando vienen a 100, da lo mismo porque vamos aplicando freno de motor también. Pero sí, cuando ya vamos llegando a velocidades menores, la moto va a empezar como a enganchar el motor, ¿cierto? Y va a empezar como a tirar hacia adelante. Y ahí hay que apretar el embrague para seguir frenando solamente con los frenos de servicio delantero y trasero. Amigos, que estén muy bien, cuídense mucho. Un saludo grande, ¿cierto? A Ivianis, que hizo el aguante en el día de hoy, en la clase de hoy. Cuídense mucho, que les vaya bien a todos en sus exámenes y un abrazo a todos los que van a estar viendo esta grabación en horarios un poco más extremos. Recuerden que ahora estamos yendo en vivo y en directo, que estamos inclusive eh, conversando un poquito aquí con Yanis y que si no alcanzan a conectarse a las 5 todos los días, está la grabación disponible para que la puedan ver en la noche, en la mañana, cuando tengan un poquito más de tiempo. Cuídense, que les vaya bien. Ricardo Cornejo, practicatest.cl. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a ti, Ivianes, que estén muy bien.